un café. 25 años de la Constitución. El doctor Hernando Yepes, profesor, una de las voces más autorizadas, nos atiende a esta hora. Doctor Yepes, buenos días. Muy buenos días, Julio, qué bonito. ¿Cómo está? Cuando a usted le llegue esa papeleta de la consulta y le digan, mire, hasta lo que usted está informado en este momento, ¿le jala o no le jala a este proceso de paz? ¿Sí o no? ¿Usted qué le va a poner a esa papeleta? Yo no quisiera referirme todavía a ese tema porque tengo otros inmediatos que no quisiera contaminar con este, pero yo soy en general enemigo de la democracia plebiscitaria. Yo creo que el plebiscito es la forma bastarda de la participación popular y por lo mismo debiera estar proscrita del sistema democrático en un país que tenga aspiración a desarrollar su democracia seriamente. Pero como estamos hablando de los 25 años de la Constitución, ¿acaso esa herramienta no está contemplada ahí? Sí, está mencionada. Lo que pasa es que luego las formas de participación popular fueron desarrolladas en una ley. Esa ley, por cierto, es una estupenda ley que interpretó con mucha claridad lo que la Constitución no alcanzó a decir en el texto, porque ya le digo, se limitó a enunciar las formas de participación popular y desarrolló muy bien el plebiscito y todas las demás instituciones. Lo que pasa es que movimientos posteriores, incluso muy recientes, se han empeñado en deformar la naturaleza de esas instituciones, su funcionalidad, sus supuestos y sus alcances. De manera que cuando hablamos ahora de plebiscito no estamos hablando ni de aquello que la Constitución previó simplemente mencionando el nombre, ni de aquello que el legislador de su momento con toda serenidad y toda seriedad reguló a través de la Ley 134. Por eso es por lo que mi posición es que es de adhesión tan profunda a la Constitución, no lo es al plebiscito por considerar que justamente, al plebiscito que está en marcha, por considerar que justamente no es una expresión leal del espíritu constitucional. Entonces me queda clarísimo, imagínese, en una voz tan respetable como la suya, que a usted lo que no le gusta es ese tipo de consultas, de plebiscitos, pero independientemente de eso, ¿le gusta cómo va el proceso de paz? No, hay reservas también que tengo que formularle, pero en general lo que sí me gusta mucho es la paz. Creo que hay unas contaminaciones inútiles de exageraciones que habrían podido evitarse y habrían debido evitarse y que habrían provocado en conciencias críticas una adhesión más intensa, dijéramos, o más general, más rotunda. Pero yo soy amigo de la paz, sí soy amigo del acuerdo de paz y creo que hay en él componentes muy importantes y muy interesantes. Eso es justamente una de las razones por las que la forma plebiscitaria que se le ha dado a la supuesta ratificación popular me hace desconfiar de eso, porque el plebiscito tiene esa condición de eliminar el discernimiento, de someter a una sola respuesta de sí o no, además motivadas por razones distintas de la pregunta misma, de la adhesión que se pueda tener a la pregunta misma, todo un tema, un entramado muy complejo, es simplificador y es por lo mismo mistificador, pero claro, el proceso en buena hora emprendido y en muchos aspectos desarrollado felizmente por la tarea muy intensa y muy seria que han desarrollado los comisionados del gobierno, particularmente el doctor de la Calle. Pero sin embargo tengo reservas muy profundas sobre muchos aspectos y cada vez que van revelándose elementos nuevos me resultan más escrúpulos y más motivos, dijéramos, de disensión dentro de mi adhesión al acuerdo general. Pero vamos a lo que vinimos, como decía algún delegado a una convención. La javeriana en la constituyente y la constituyente en la javeriana.
¿Cuál Era es el eso alcance? a lo que me refería cuando le dije a Julio que tenía otras preocupaciones de momento distintas de las teóricas y doctrinarias. ¿Cómo no? Es lo que en la W llamamos una paella para 30. Cierto. En esa paella para 30, pues caben algunas de las cosas que usted ya ha dicho. Pero pues sí, tiene todo el significado de los 25 años y el homenaje al doctor Ramírez Ocampo, muy merecido, por cierto, a quien admiramos profundamente en la W. Quisiéramos que nos hiciera una síntesis de lo que se desea de ese Congreso de la Constituyente, que en buena hora, de ese Congreso de Estudios Constitucionales que en buena hora usted dirige. Bueno, ese es el año, Julio y Alberto y audiencia, el año de conmemoración de los 25 años de la Constitución. Hace 25 años se reunió la Asamblea Constituyente. Nótese que ese tema, pues que va a ser materia de análisis, de discusión, de estudios, de conmemoraciones muy interesantes a lo largo de todo el año por todos los ambientes institucionales, académicos y de opinión pública. Vamos a empezar nosotros en la Javeriana haciendo el primero para que coincida nuestra conmemoración con la fecha en que se instaló la Asamblea Constituyente. Es un homenaje que le hacemos al proceso como tal. La Constitución misma fue expedida, como sabemos, el 5 de julio, y alrededor de esa fecha seguramente se van a celebrar las otras las conmemoraciones de muchas otras fuentes. Pero nosotros hemos querido hacer énfasis particularmente en el trabajo constituyente y por eso hacemos coincidir nuestro Congreso con esa fecha de iniciación de labores de la Asamblea. Muy bien, queremos poner de resalto varias cosas. La Javeriana tuvo, con respecto a esa Asamblea y con respecto a la Constitución, y tiene todavía, y tendrá siempre, una particular vinculación. De 70 constituyentes, piense usted, Alberto, 12 fueron javerianos, y no participó la Javeriana con cualesquiera componentes del elenco. Allí estaban Misael Pastrana, Rodrigo Lloreda, Rodrigo Llorente, estaba muchos constituyentes, Gustavo Zafra o Juan Carlos Esguerra, para mencionar solamente algunos, el doctor Álvaro Leiva. De manera que en la Javeriana la Constituyente tuvo una profunda repercusión. Y desde luego esa repercusión se refleja ya luego en la muy visceral vinculación de la institución como tal a la Constitución una vez promulgada. Allí usted lo ve, por ejemplo, en el hecho, hay 4 javerianos que fueron, o son, actualmente hay uno, y otros 3 ya lo fueron, magistrados de la Corte Constitucional. Y en el plan de estudios de la Javeriana es particularmente significativo y relevante el programa constitucional. De manera que vamos a hacer esta celebración, no con el ánimo que suele acompañar estos eventos de autocomplacencia, de remembranzas laudatorias, etcétera, sino como tiene que ser en un proceso académico serio, el registro de una fecha tan importante y de un lapso tan importante de vigencia de una Constitución como son 25 años. Lo vamos a hacer con el más alto sentido evaluativo y crítico. Hemos dijéramos, distribuido el Congreso en 2 segmentos. El primero, que llamamos magistral, lo hemos confiado a 12 profesores extranjeros, 3 alemanes, 3 italianos, 2 españoles, 3 latinoamericanos, que tendrán la misión de referirse a temas trascendentales del constitucionalismo de hoy en el mundo, desde la perspectiva de conferencistas, dijéramos, y con la dinámica de conferencistas. A ese grupo lo precede la intervención de la conferencia que dictará mañana en el acto inaugural el doctor Posada Carbó. Como sabes,
Alberto, y sabe el país, es un historiador escritor de primer público, rango. Sí, él abandona temporalmente sus tareas en Oxford para venir a ayudarnos a hacer un recorrido de la trayectoria constitucional de Colombia, la trayectoria institucional republicana de este país, donde se inserta la Constitución del 91. La segunda parte del Congreso es una parte que llamamos dialógica, donde haremos a través de paneles, de foros, cada uno compuesto por un ponente principal y otros 2 o 3 ponentes, el análisis de lo que pasó con la Constitución. Es decir, una reflexión autorizada por gente del más alto nivel de los grandes temas de la Constitución, qué déficits tuvo su desarrollo, qué grandes logros marcan también su vigencia. De manera que a través de esa evaluación podamos los colombianos empezar ese proceso crítico de mirar qué es aquello de la Constitución que tenemos que cambiar, pero también qué es aquello de la Constitución que por ningún motivo podemos permitir que desaparezca o se atenúe. Por ejemplo, ¿cuál es el gran legado? El Estado social de derecho, la igualdad, etcétera. ¿Cuáles son los fracasos? También los hay en instituciones que fueron creadas con un diseño equivocado, o que la praxis constitucional o incluso la doctrina constitucional que llegó a configurar en algunos aspectos una constitución distinta de la que dictaron los constituyentes, para ver entonces qué se hace con ello. Claro. Entiendo perfectamente, pero obvio, para hablar de esos 25 años nos quedaríamos pues todo el tiempo hablando sobre la cantidad de aristas que tiene un congreso de esta magnitud. Solamente me gustaría volver sobre lo que tiene que ver con la actualidad más preocupante, más crítica, dijéramos, que es lo de la paz, dado que el artículo de la Constitución de la paz pues es muy claro, ¿no? Lo de la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y si las reformas que ya le hicieron a esa Constitución a la que ustedes se van a referir, ya les hicieron algunos cambios que en principio han resultado más bien malos, creo yo, y por lo que usted ya nos advirtió también, me parece que va a haber más crítica que otra cosa. No, es muy probable que haya muchas exaltaciones, porque la verdad es que la Constitución tiene muchos méritos, tiene muchos logros, tiene muchos hallazgos bien consolidados y cosas que debemos considerar patrimonio definitivo de la cultura política colombiana. Yo pensaría que habrá, según te advierto que el conjunto de panelistas, que son todos colombianos, a la hora de evaluar la Constitución habrá mucho equilibrio, habrá, espero yo, mucho sentido de justicia en reconocer aquello y rescatar aquello que es permanente y bien conseguido de la Constitución, como también el señalamiento que es absolutamente necesario de aquello que no funciona, de aquello que fue mal concebido o fue mal ejecutado. Yo no esperaría que haya un sesgo, dijéramos, o una sobrecarga de alguna de los dos signos, el signo positivo o el signo negativo. Muchísimas gracias, doctor Yepes, por las reflexiones. 25 años después, le deseo una buena semana. Muchas gracias, adiós.